el jalar, digamos, la carga hasta subir la pendiente máxima o la cota máxima de por milla. Primer daño. El acta de inicio de la obra se firmó en el 2015 y creemos que el tiempo óptimo para hacer licencia ambiental y consulta previa debió ser 2 años. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasó. La obra debió haber empezado en el 2017 y estamos en el 2024 y no ha arrancado. Entonces, esos 7 años de atraso, ¿eso qué significa en términos de costo de oportunidad? Asumiendo que si la obra duraba 5 años, a estas alturas ya deberíamos estar habíamos tenido los beneficios del impacto durante la construcción y estaríamos ya empezando a disfrutar de esos ahorros. Es como la base de la estimación. Pero antes de mirar el análisis de cada una de estas dimensiones, pues también hicimos un análisis en términos de equidad regional, que es muy importante para este análisis. No sé si está al principio o es la que sigue, Sebastián. Bueno. Este es muy importante antes de que entremos con el otro mapa. Entonces, la primera reflexión es, ¿y por qué tan mal nos trata el gobierno nacional en materia de infraestructura? Eso no habíamos podido acceder a una información de cuánto se le habían asignado a los departamentos en infraestructura. Como el presidente, digamos que casó una controversia con Antioquia, porque le estaban pidiendo más plata para terminar unas obras muy importantes. Pues el presidente, que le gusta como la controversia, pidió que le sacaran una estadística de el 17 al año 22 de cuánto se había invertido por departamento en el país en ese periodo, tanto en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en Invías, en Aerocivil, y de allí pues retomamos ese análisis y nos dimos cuenta primero que al Valle se le había asignado o ejecutado 1.96 billones de pesos. Está resaltado en rojo. Y que pues en este ranking de inversiones asignadas pues nos había ido muy mal, muy, muy mal. O sea que se comprobó lo que ya veníamos diciendo. Es decir, la demora en la ejecución de Bulalolo Guerrero también lo que permitió fue profundizar la inequidad, mantener la inequidad en materia de asignación de inversiones. Y hasta 2022, pues nosotros no sé qué puesto ocupamos allí, pero esto viene siendo como puesto 12 o 13 de inversión. Entonces dijimos, bueno, pero si se hubiera asignado de manera más equitativa en cuanto a nuestra participación en la economía y a la población que tenemos en el Valle, que somos 4 millones y algo más de habitantes, ¿cuánto debió haber sido la asignación? Y más que la asignación, digamos que la ejecución. Entonces llegamos a la conclusión de que siendo nosotros el 10% de la economía y, y, y una participación en la población más o menos similar, eh, tuvimos solamente el 2.9 de participación en inversión. Eso habla muy mal de nosotros, de nuestra representación, de nuestra capacidad de reclamar, de exigir.
versus otros departamentos con menor importancia, menor tamaño relativo en los aspectos, que han logrado ser mucho más efectivos. Sí. Entonces, el primer punto de partida de esta situación es que el gobierno no nos puede quitar este proyecto simplemente porque estaría dándole la última patada de inequidad al Valle del Cauca en materia de infraestructura. Cuando en ese periodo debimos haber recibido 7.8 billones de pesos de inversión en infraestructura. Recibimos solo, o sea, debemos haber recibido el 11.6% de la inversión de infraestructura del país y solo recibimos el 2.92. Y esto sin contar el componente de transporte masivo, en lo cual nos va peor que en todo. Entonces, si uno quisiera añadirle una cuarta columna a este componente de inversiones de la nación en infraestructura, pusiera transporte masivo, pues ahí sí la cosa sería catastrófica, porque pues todos ustedes saben que básicamente la plata del transporte masivo importante en Colombia se ha ido para Bogotá y Medellín. Más el gobierno anterior, antes de irse, sin haberse ni siquiera iniciado o terminado los estudios, dejó firmado un cheque en blanco para la segunda fase del Metro de Bogotá por 15 billones. O sea, dejó comprometida la segunda etapa del Metro de Bogotá eh, por 15 billones y pues, si uno le metiera aquí el cuarto, la cuarta columna con transporte masivo, pues ahí sí, apague y vamos. O sea, habla muy mal de nosotros eh, el balance de lo que hemos logrado con el gobierno nacional en el sector de infraestructura. Pues ese cálculo nos dice que debimos haber recibido 7.7 o 7.8 billones de pesos y recibimos 2. Entonces ese es el primer argumento. O sea, hay que salvar el proyecto no solamente porque es importante, porque es necesario, sino que es un acto de justicia, un mínimo acto de justicia con la región. Este es un primer análisis eh, en esta reclamación que estamos haciendo, porque ahora que el gobierno se le descuadraron las cifras fiscales, como esta plata está en una fiducia, una parte de ella, más de 1 billón de pesos guardados en una fiducia produciendo rendimiento financiero, entonces ahora quieren cuadrar caja con la plata del Valle de este proyecto, porque pues, no hay ánimo de buscar una solución para reactivar el proyecto. Eh, entonces, primer planteamiento, es que no solamente tienen que conciliarlo, sino que la plata que haga falta hay que ponerla, pero al Valle no nos pueden dar más. O sea, esta situación no es aceptable, no es aceptable. Así sea en una coyuntura de ajuste fiscal, ajusten por otro lado, pero el Valle lo que no necesita es ajustes. Nosotros ya nos llevan ajustados, por lo menos en el periodo 2017-22 no nos ha podido tratar más mal y de manera más injusta. Muy bien, pasemos ya al análisis del proyecto en los términos eh, del impacto. Devuélvete al mapa, Sebastián, porfa. Entonces, para los que no están muy familiarizados con el proyecto, pues esta es el trazado, es decir, eh, el suroccidente del país, no incluye solamente Cali, Jumbo, Palmira, sino hacia abajo, Popayán. Para acceder al puerto de Buenaventura tienen que ir hasta Mediacanoa. Eh, la línea amarilla, pues es lo que se ha trazado con la Loro Guerrero, que es un trazado que se hace en 31 kilómetros, y las pendientes se corrigen con viaductos las pendientes y curvas se corrigen con viaductos y túneles. O sea, de los 31 kilómetros,
alrededor de 16,5 kilómetros son viaductos y túneles. Proyecto impresionante en términos de obras de ingeniería. Y las pendientes son muy manejables, una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Impensable cuando diseñaron ese proyecto que estuviéramos hablando de 16,5 kilómetros entre viaductos y túneles. Nos pareció que el proyecto era imposible de financiar y después, cuando se vino esta puesta de inversión tan grande en infraestructura, pues logramos meterlo allí. Y en esto jugó un papel muy importante la ANDI en este propósito. Hicimos equipo para superar los problemas dentro de la región y en la gestión con Bogotá. Entonces, lo que viene ahora, digamos, es primero descubrir lo que la gente no conoce en detalle, que sorprende. Y es que, como se ha hecho popular la frase de que el corredor Buenaventura-Bogotá es muy importante para el gobierno, esa es la mirada. Pues entonces, ¿cuál es el peso del valle en la carga que se mueve por Buenaventura de importación y exportaciones? Es como la primera, la primera de las primeras preguntas que nos hicimos. Es decir, es que la carga de INPO y EXPO de Buenaventura para el suroccidente es tan baja que dé para pensar que nosotros tenemos que ser un alimentador del corredor Bogotá-Buenaventura, o tenemos suficiente masa crítica como para reclamar que haya una conexión desde Lobo Guerrero hasta Bulaló para el suroccidente y para empezar en lo que es el sur del valle, que representa el 70% del PIB del Valle del Cauca. Cali, Jumbo, Palmira y zona de influencia, Candelaria, Mundí, Florida, Pradera, etcétera, representamos el 70% del PIB del Valle del Cauca. Y en materia de volumen de carga de INPO y EXPO, del total de millones de toneladas que se pueden en Buenaventura, Sebastián ahora nos va a aclarar. Pues nosotros somos una cifra aproximada del 40% de lo que se mueve por Buenaventura. Es decir, tenemos suficiente masa crítica para decirle al gobierno es que nosotros, pues, que nos vaya a condenar de por vida a 50 kilómetros más de distancia para llegar a Buenaventura, sí nos afecta y nos afecta mucho. Entonces, digamos que estos análisis que se vienen adelante, que los va a explicar mejor Sebastián, es lo que nos tiene en este momento en la pelea para tratar de impedir que una decisión de un técnico en Bogotá, un ministro como el que teníamos que se fue, eh, no quería, no se le veía voluntad de arreglar el problema, o un funcionario despistado del gobierno nacional queriendo cuadrar caja, se tire al Valle del Cauca porque no se llamó la atención de los impactos que tendría que este proyecto se siniestrara para los intereses del Valle y del Suroccidente. Entonces yo dejaría allí esta introducción y ya Sebastián, le pido entonces que aborde ya los cálculos. Bueno, señor, muy buenas noches. Listo, como lo dijo el doctor Germán, nosotros hemos abordado todo el tema de la estimación de impactos económicos, sociales y ambientales alrededor de 5 dimensiones.
La primera tiene que ver precisamente con el impacto de la obra, de esta obra de infraestructura en la economía del departamento, en la economía de la región. A cierre de 2023 y según las cifras preliminares del DANE, el Valle del Cauca tiene un PIB de cerca de 152,5 billones de pesos. Eh, l- Tanto la obra, al ser una obra de ingeniería tan grande y con tantos impactos, hemos estimado como primera conclusión para a partir de aquí desglosar cada una de las dimensiones que si efectivamente la obra hubiese iniciado en los tiempos en los que estaban previstos y efectivamente al día de hoy estuviera o en construcción o ya a punto de terminarse, significaría que para el 2023, para el cierre del año anterior, esta obra hubiese significado para el crecimiento del Valle del Cauca cerca del 60% más de crecimiento del PIB para ese año. Entonces, acá estamos hablando precisamente de que muchos ríos de tinta han corrido alrededor de la estimación de los impactos económicos de las obras de infraestructura y aquí tenemos la primera conclusión. Si la obra hubiese estado en marcha, el valle hubiese crecido al menos un 60% más de lo que creció para el cierre de 2023, aún y con las condiciones económicas que estábamos presentando en ese momento. Y esto, digamos, cómo se determina? Un poco echamos mano de varias investigaciones que se han realizado en el país alrededor de cuáles son esos impactos. La revista de ensayos sobre política económica del Banco de la República, en su edición 99 del 2021, publicó una investigación bastante grande sobre la inversión de infraestructura de transporte en la economía colombiana. A partir de allí, se determinaron pormenorizadamente para cada uno de los departamentos de forma individual cuáles han sido, cuáles son, mejor dicho, los multiplicadores que tiene cada una de las obras de inversión en infraestructura y también en infraestructura de transporte sobre tres variables del crecimiento. Primero, producción regional. Segundo, valor agregado. Y tercero, generación de empleo de larga duración. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que en el escenario óptimo, que los trámites con la ANLA y las concertaciones con comunidad efectivamente hubiesen tardado los 2 años, se tendría pues que efectivamente para el crecimiento regional eh, tendríamos 1,21 billones de pesos más de valor agregado durante el periodo de construcción. Si efectivamente la construcción hubiese empezado en el 2017 y la tuviéramos todavía en proceso con ya entregas, pues efectivamente tendríamos ese 1,21 millones de pesos más en valor agregado. Como efectivamente la obra no ha avanzado, estos 7 años han significado pérdidas por ese mismo valor. 1,1 billones de pesos que no ha tenido el Valle del Cauca en impactos en el crecimiento y que en promedio son 173.000 millones de pesos. Cada año que pasa sin que la obra inicie, sin que la obra Mulalolo Guerrero esté en marcha, significa en promedio 173.000 millones de pesos más en pérdidas para el crecimiento regional del departamento. Eso en la primera dimensión. La segunda tiene que ver con los empleos. Y aquí no estamos hablando necesariamente, o mejor dicho, no estamos hablando de los empleos que genera la obra directamente en términos de sus trabajadores, ingenieros, constructores y los empleos indirectos conexos a la obra, sino que efectivamente este tipo de obras de tanta magnitud generan unos impactos en la economía de forma estructural y sobre todo en la generación de empleos. Entonces, aquí no solamente estamos considerando aquellos, digamos,
comercios que se van a beneficiar por los trabajadores en los sectores, en la región, los bares, los hoteles o los restaurantes, sino también la gran cantidad de empleos que van a crecer por expectativas, porque van a tener una obra de infraestructura directamente en su región que va a promover el desarrollo, el crecimiento y por lo tanto estamos hablando al menos de empleos que se esperan sean de larga duración, empleos estructurales que no solamente van a estar en la construcción de la obra, sino que también van a permanecer cuando ya ésta se haya entregado generando impacto allí. ¿Cuántos empleos anuales se estiman para esta obra? 2.625 empleos anuales, que significan 40.000 millones, cerca de 41.000 millones de pesos anuales, que estarían, digamos, valorados en esos empleos y que hoy esos recursos no están llegando a los hogares vallecaucanos. Entonces, este periodo de retraso de la construcción de la vía ha significado al menos 204.000 millones de pesos e ingresos que no están recibiendo los hogares vallecaucanos derivados, digamos, de la generación y actividad económica para que se genere alrededor de la construcción de esta vía. Estamos hablando que para el caso del Valle del Cauca, y en general podríamos decirlo, cada 1.000 millones de pesos de inversión que se inviertan, que se realicen en infraestructura, genera para el propio territorio cerca de 10, 11 empleos de larga duración. Cada 1.000 millones, 11 empleos. Entonces, como el valor de inversión de la obra es de 1,47 billones, tenemos 2.625 empleos anuales que efectivamente no estamos teniendo y que estamos perdiendo, que el valle está asumiendo estas pérdidas por no tener la obra. Eso en términos de empleos no generados. Ahora, ya en términos de efectivamente de la competitividad logística, hombre, tener un trazado que signifique 50 kilómetros más, con una pendiente más inclinada para el transporte de carga, hoy en día, según las cifras logísticas, tenemos cerca de 3.700.000 toneladas que se movilizan en un poco más de 260.000 vehículos anuales. Entonces, lo que tenemos es que la vía actual, si lo transportamos, digamos, desde Cali hasta Mulaló, tenemos 101 kilómetros. Esos 101 kilómetros, digamos, representan en costos de logística cerca de 400.000 millones de pesos a los precios que hoy están establecidos por las tablas del Ministerio de Transporte. Y con la nueva ruta, 50 kilómetros menos, 52 kilómetros menos, tendríamos una ruta de 49 kilómetros que significarían unos costos en logística de 276.000 millones de pesos. Entonces aquí lo que tenemos es que hoy en día poner un vehículo en Mulaló, lo hicimos pues hasta Mulaló porque hasta ahí va el trazado, les cuesta aproximadamente 1.500.000 pesos el vehículo. Con el nuevo trazado, teniendo en cuenta pues que estos costos tienen dos componentes, un componente fijo que tiene que ver con las horas de transporte y los costos laborales del transportista, y el otro el precio variable que tiene que ver con la distancia y algunas condiciones adicionales, pues pasaría de 1.500.000 a 1.052.000 pesos. Entonces, esto nos generaría un ahorro del 30%. Y este ahorro, si tuviéramos la vía, significaría un ahorro, pues en general, de 119.000 millones de pesos. Sin embargo, tenemos estos 7 años de atraso. Y estos 7 años de atraso no solamente nos ha costado el empleo y el crecimiento económico, sino también nos ha costado mayores pagos en logística. Nos ha costado pérdida en competitividad logística de 840.000 millones de pesos. Eso por el lado de la competitividad logística. Ya vamos a tener una tabla de resumen en donde todo esto lo sumaremos y tendremos un valor final. Pero lo siguiente es, bueno, no solamente estamos hablando del crecimiento de la región, también hablamos
de los empleos, también hablamos de los costos en competitividad, pero también hablemos de los costos de viaje, porque por ahí, por la vía no solamente se mueven mercancías, se mueven personas en estos vehículos privados, públicos, transporte intermunicipal. Entonces, en general tenemos dos variables para llegar a estos valores. Primero tenemos cerca de 523.000 vehículos diferentes a los vehículos de transporte de carga que circulan por la vía aproximadamente por la zona. Esos, digamos, de acuerdo a las encuestas origen-destino, también incluyen cerca de 3.8 personas por vehículo en promedio, y al mismo tiempo, según la encuesta de transporte, de transporte de pasajeros del DANE, tenemos que aproximadamente entre Cali, Jumbo, Molaló, hasta la zona de Buenaventura se transportan alrededor de 423.000 personas al año. El DNP en el 2019 estimó la hora del valor del tiempo social. Esa hora está actualizada, se actualizó al 2024 en 5.532 pesos por hora. Eso significa que efectivamente, sin tener esta hora, sin esos 50 kilómetros menos de recorrido, en general hemos perdido 1.800.000 horas de trabajo por año. Son horas que se han perdido de personas en un vehículo que se han podido utilizar en tiempo socialmente deseable, en actividades productivas que no sean efectivamente estar sentado en un vehículo recorriendo 50 kilómetros adicionales. Estos 7 años de retraso han implicado en costos de oportunidad del tiempo de viaje cerca de 71.000 millones de pesos. Ahora, por el lado de los impactos ambientales, efectivamente, tener los vehículos de carga con una pendiente adicional, con un trayecto adicional, pues implica no solamente el costo del combustible, el costo logístico, sino también mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Nosotros hemos estimado que efectivamente con estos 262.000 vehículos que se movilizan por la zona con transporte de carga, movilizando esas cerca de 4 millones de toneladas anuales, pues se estarían emitiendo a la atmósfera cerca de 37.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eh, si efectivamente tuviéramos la vía Lobo Guerrero, entonces esos 37.000 toneladas se convertirían en 18.000 toneladas. Efectivamente, tener la vía implicaría cerca de un 48% menos, redondeando muy arbitrariamente la cifra, cerca de la mitad de emisiones menos a la atmósfera en dióxido de carbono. Estos 7 años de retraso en la obra han significado que todo este transporte de carga ha emitido a la atmósfera cerca de 134.000 toneladas adicionales de dióxido de carbono que si tuviésemos la vía en estos momentos. Entonces, no solamente tenemos impactos sociales, económicos y logísticos, sino también tenemos impactos ambientales de no tener la obra. Esto pues al menos en las variables que podemos medir directamente. Por supuesto, hay otros impactos ambientales, pero al menos en esta estimación en dióxido de carbono equivalente tenemos esta medición. En resumen, estos 7 años de retraso han significado, con el término que hemos tratado de acuñar para estas pérdidas regionales en el departamento, cerca de 2.41 billones de pesos en detrimento regional. Entonces, eso si lo comparamos con el precio actualizado de la obra, que a precios de 2024 serían 2.2 billones de pesos, pues estaríamos perdiendo más en términos de todas estas dimensiones que hemos hablado hasta el momento de lo que efectivamente cuesta la obra. Entonces, acá se refuerza el argumento de que la obra es costo efectiva, costo beneficiosa. Genera más beneficios, generaría más beneficios que lo que efectivamente
cuesta la inversión de esta obra de infraestructura. Cada año que perdemos en la construcción, cada año adicional de retraso en la construcción de esta vía implican 344.000 millones de pesos más que el Valle tiene que asumir en pérdidas de todos estos órdenes para compensar el no tener la vía. Entonces, esta es una decisión que efectivamente tiene que tomarse para que la vía continúe. Eh, Efectivamente, este es un mensaje, no sé, doctor Germán, si quieres ir cerrando con estos mensajes finales. Digamos que en otro análisis que hicimos es eh, no solamente cuánto se ha perdido, cuánto se pierde cada año por no ejecutar el proyecto, sino qué pasa si lo entierran, ¿no? O sea, si quienes conspiran o no conspiran para lograr ese resultado de que se finalice el proyecto, eh, saben cuál es el daño a futuro. Es decir, entonces lo que se hizo también fue decir, bueno, los primeros 10 años de beneficio del proyecto por su operación, ¿de qué tamaño son? Que la concesión es una concesión a 30 años. Pero estimemos hacia adelante, ya lo que hemos perdido, lo perdimos. Nadie es consciente de eso, esperamos que hagan conciencia de eso. Pero lo más grave no es lo que hemos perdido, lo más grave es lo que vamos a perder. Entonces ahí se hizo un análisis entre lo perdido hacia atrás y creo que hiciste una suma con lo que se puede perder hacia adelante. Y ahí sí el desastre es enorme, ¿no? Entonces, que expusieras eso. Listo, sí, señor. Efectivamente, como lo dijiste, hicimos un análisis también a futuro de estas mismas variables. Los primeros 10 años de pérdidas en cada una de estas dimensiones implican para el Valle del Cauca perder 4.41 billones de pesos, solo en los primeros 10 años. Si tenemos en cuenta los 2.41 que ya perdimos de estos 7 años de retraso y los sumamos con la primera década de lo que significaría que entierran la obra, 4.41 billones de pesos, estamos hablando de que efectivamente el detrimento para la región es de 6,82 billones de pesos. Si eso lo comparamos con los valores que tienen que ver con el equilibrio económico actualizado de 2024, que es cerca de 1.1 billones de pesos, y el valor probable de terminación por mutuo acuerdo del contrato, que sería de 1 billón de pesos, pues efectivamente es más rentable para la región tener la obra que efectivamente perder estos 6.81 billones de pesos o perder esos 4,41 billones en los próximos 10 años. Entonces, esto es para llenar de argumentos la discusión de decir, venga, venga, ustedes allá están peleando por una cifra entre 500.000 y 1 billón de pesos, que son las diferencias económicas, las cuales deben tener una metodología de aproximación de peritajes por un perito neutral que diga, bueno, aquí lo justo es esto. Pero ustedes son los que menos tienen que perder, señores. Aquí quien está poniendo la carne es el cazador, es el Valle del Cauca, y así valga 1 billón de pesos la conciliación. El Valle es el que va a perder 6 en los primeros 10 años, o 41 en los primeros 10 años. Entonces, por ustedes estarse peleando, si es 500.000 o 200.000 o 800.000 la diferencia económica, en sus demoras y negligencias y posibles decisiones que lleven a fracasar el proyecto, los intereses de la región no son visibles en esa conversación.
Entonces lo que hemos tratado con este ejercicio es decirle, no, señores, la suerte del valle es la que está en juego. Ni contratista ni gobierno tienen por qué, a partir de sus intereses estrechos, tirarse a la región y como si no hubiera pasado nada. Y estamos introduciendo esta argumentación en el debate público para ver si se logra salvar el proyecto, que ojalá sea así. No sé si ahí termina ya el análisis de las cifras, Sebastián. Sí, señor, ya terminamos. Yo no va a poder pues aparecer en pantalla por unos minutos, pero ahí dejamos como la reflexión y estamos atentos ahí si hay alguna inquietud. Eh, Gracias, Germán y equipo. Muy claro, pues, las cifras y el planteamiento, definitivamente. Eh, la pregunta es, digamos que la representación que ha tenido el Valle, pues, en el gobierno. Dice uno, pues, muy pobre en todos estos años, pero esto podrá en este momento cambiar para que no se aborte el proyecto y para que pues, finalmente con estas cifras que son contundentes se llegue al oído de quien debe llegarse y no quede pues por fuera este proyecto que para el Valle, yo diría que solamente no para el Valle, casi que para el país es muy importante. Pero la pregunta es si ustedes sienten que hay la suficiente presión desde gremios, desde muchos sectores para que el tema no caduque. Pues yo creo que no, y en parte, pues estos ejercicios es para socializar a más actores, es lo que está en juego. El proyecto pareciera que se volvió un capricho de algunos, no como si fuera un propósito colectivo, que hay que defender con todo. No, desafortunadamente no podemos garantizar ni que el gobierno entienda, eh, ni que la región logre la suficiente presión, porque eh, pues hay muchas cosas que se dan al mismo tiempo y el proyecto varias veces hemos tenido que rescatarlo de las aguas que han estado dispuestos a entregarlo, atendiendo más las razones que el gobierno nacional da que que la conciencia de la importancia del proyecto. La pregunta es, ¿nos ha ido muy mal? Nos ha ido muy mal, no solamente con este tema. El balance es que nos ha ido muy mal con el gobierno nacional en los últimos años. Y pues no está resuelto el problema de la presión eh, y no está garantizado que escuchen los planteamientos, para resumir. Sí, gracias. Terrible, terrible, muy terrible, pues. Hay más, no hay inquietudes ni comentarios adicionales. No, Pablo, la inquietud es muy grande en términos de, bueno, ¿y cómo ayudamos? O sea, ya disponer por lo menos de esta presentación y esta grabación, en fin, es un buen inicio entre los que estamos rondando y estamos en los términos académicos con la logística, en fin, para darlo a conocer. Pero sobre todo con esa inquietud en que andamos en cómo la llevamos a Buenaventura para ser más competitiva, pero no solamente a Buenaventura, sino a la región. Y
Y esto podría tener unas implicaciones también sistémicas para no solamente el desarrollo trazado, en fin, sino a nivel de región-nación y que es fácilmente demostrable. Y otra cosa ya es la inoperancia, terquedad o miopía del gobierno central, el que llegue o el que sea, porque pues ya estamos hablando de un horizonte a 10 años y con una cifra muy contundente, o sea, 6,82 billones. Y la pregunta es cuántos golpes aguanta una región hasta que ya estructuralmente comienza a sufrir. Y no creernos el cuento de que somos una región muy rica, sino sin estructura no hacemos mayor cosa. Entonces yo agradezco a, a Germán y a Sebastián la presentación que nos han hecho y la reflexión que nos han dejado. Buena pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una Hola, pregunta. Adolfo. El gremio, el transporte, el gremio de los conductores, pues todo el gremio que tenemos de los muleros y todo, que se ven supremamente beneficiados con este trazado. ¿Ellos tienen alguna participación? ¿Conocen de todo el trayecto y pueden participar en esta parte? Pues es un gremio muy fuerte y pues de hecho nos va a beneficiar muchos para las empresas. Y las compañías, el sector privado, pues las compañías privadas, ¿qué participación pues, se puede tener allí? Porque pues también vamos a salir supremamente beneficiados. ¿Cuál es el bloque de todos estos actores que estamos, que es gobierno, empresa privada, el gremio del transporte? No metamos allí pues el transporte, el privado, sino el transporte público. ¿Hasta dónde se puede hacer fuerza para poder que el proyecto salga adelante? Este es un proyecto, es una maravilla. Y la otra pregunta es las implicaciones que va a tener entonces la ruta anterior, pues que la que tiene que bajarse hasta Buga y después Buga salir hasta Lobo Guerrero. El impacto negativo que tienen, ¿cuál es? Si el estudio se ha hecho también que eso tiene allí, porque de hecho va a mermar sus ingresos, no sé si los efectos del empleo, todas estas cifras que mostraban a favor del proyecto, si en el otro también puede tener algo negativo. Gracias. Bueno, la verdad es que el interés principal debe ser el de los generadores de carga, porque las expectativas de reducir los costos de fletes es más del generador de carga que del transportador. El transportador, si puede facturar más toneladas kilómetro, pues eso no es que le venga mal, porque no es que va a ser, el impacto es que si hace menos kilómetros, pues menos es el flete. Entonces no, no, nunca hemos pensado que el sector transporte de carga Se fue el audio. aló, lo que se va a lograr es reducir sustancialmente el costo de los fletes. Entonces, es un poco los generadores de carga quienes deben empujar muy duro. Entonces, ¿quiénes son? Pues los gremios de la producción. Uno que aspira, que gremio como Andy eh, sea muy fuerte en la defensa del proyecto, más que la misma Cámara de Infraestructura que, que, que se preocupa de la infraestructura, pero no los impactos logísticos en la competitividad, no hace parte como de su prioridad en el debate. Eh, y el impacto negativo que tendría desviar un flujo, eh, yo no creo que sea tanto, porque en el corredor, digámoslo, Guerrero, Mediacanoa,
pues seguramente hay unas estaciones de gasolina allí, unas ventas informales al lado de la vía, eh, pero eso pues no es algo de de gran impacto frente a lo que generaría este corredor nuevo en temas de turismo,